Una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue la reducción de salarios a funcionarios de alto nivel, pero los funcionarios del Poder Judicial, incluidos los ministros de la Suprema Corte, no están de acuerdo con esta medida por violentar sus derechos laborales y por la interferencia que representa sobre el Poder Judicial, eso dicen ellos. Para algunos analistas esto es de hecho una crisis constitucional y para otros no es más que un signo de una clara separación de poderes. Veamos el contexto. La confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial por la reducción de los salarios generó la primera controversia constitucional del nuevo gobierno. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que ningún funcionario ganará más de 108,000 pesos mensuales. El límite se estableció en 2009, pero hasta noviembre pasado no se había creado la ley reglamentaria para que entrara en vigor. Miembros del Poder Judicial, legisladores y la CNDH argumentan que la ley viola los derechos laborales de los servidores públicos y la autonomía de poderes. 55 legisladores de partidos de oposición presentaron un recurso de inconstitucionalidad argumentando que el recorte atenta contra la división de poderes. El ministro Alberto Pérez Dayán admitió el recurso y ordenó la suspensión de la ley hasta que el tribunal la revise. Además, se han presentado casi 3,000 amparos en todo el país por jueces, magistrados, actuarios y secretarios para protegerse de la medida. La Corte frenó su resolución hasta que dé su decisión final sobre la ley. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la medida. Son ofensivos los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y de manera particular en el Poder Judicial. Llegan a reunir hasta 600,000 pesos mensuales. La Suprema Corte negó estos ingresos. Según el presupuesto 2018, los ministros y consejeros nombrados antes de 2009 reciben 303,000 pesos mensuales con prestaciones. Los restantes perciben 176,000, pero con otros beneficios como un pago por riesgo de 554,000 pesos anuales y una prima vacacional por 444,000 pesos, el sueldo mensual llega a 400,000 pesos netos, es decir, 570,000 brutos. En tanto la suspensión siga vigente, la Cámara de Diputados no podrá usar la nueva ley para fijar los sueldos en el presupuesto de 2019 y deberán mantener los criterios usados para este año. Sin embargo, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, dijo que el presupuesto que deben aprobar el 15 de diciembre incluirá ajustes para que ningún funcionario gane más que el presidente. Analistas han advertido que el legislativo puede provocar una crisis constitucional si no acata la resolución de la Corte. La Constitución no precisa qué sucederá si quien incumple una sentencia de la Corte es una autoridad con fuero, como es el caso de los legisladores. Punto y contrapunto. Ahí está el primer tema, que es realmente un tema que ya hemos discutido en varias ocasiones en esta mesa, y en esta ocasión lo volvemos a hacer con Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy buenas noches, Genaro, encantada. Espero que no te aburras, pero otra vez este tema, porque ahí está Fernanda Caso, analista y conductora de Foro TV, ya la conoces. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar por acá de nuevo. Alberto Lujambio, analista y fundador de Novelistic. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Genaro. Muy bien, muchas gracias. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Genaro. A ver, ¿qué está pasando durante el fin de semana? La discusión en redes sociales, al menos entre muchos de los pundit heads, entre muchos del Círculo Rojo, entre muchos de los tuiteros, simples tuiteros, como dijo por ahí alguien, fue de hay una crisis constitucional en el país porque ahora Andrés Manuel se está yendo en contra del Poder Judicial, estos están defendiendo la legalidad, están defendiendo los contrapesos, la separación de poderes. Yo veo un sistema político funcionando, ¿no? En efecto veo que hay una activación por parte del Poder Judicial de querer defender un grupo de derechos y de privilegios también, pero por el otro también veo un Poder Ejecutivo en efecto tratando, y al Legislativo también, incluso con Mario Delgado diciendo que si no se acatan los jueces y los magistrados a lo que quiere López Obrador, podrían reformar aplicar el artículo 127 que tiene que ver con salarios de la burocracia. ¿Es una crisis constitucionalidad, Fernanda Caso? Creo que hay riesgo de una crisis constitucional, Sí, hay riesgo. pero todavía no creo que estemos ahí, ¿no? Me parece que las declaraciones, al menos de hoy, de López Obrador, que dice que va a respetar la decisión de la Corte, aunque no esté de acuerdo, dan cierta certeza sobre el respeto entre los poderes. Sin embargo, sí veo focos amarillos, ¿no? En primer lugar, las declaraciones de Mario Delgado diciendo que aunque la Corte diga que no está de acuerdo, él va a mandar, aunque haya esta suspensión, él va a mandar el presupuesto con los salarios que ya está López Obrador, ¿no? Y esto, pues, finalmente es un desacato, porque el legislativo tiene que distribuir el dinero que tiene el país en las arcas, y si no destina suficientes recursos como para cubrir los salarios que se tendrían que cubrir en caso de que la Corte resolviera a favor del Poder Judicial, en ese caso, pues habría insuficiencia, ¿no? Y entonces, a ver de dónde sacamos el dinero que faltaría para cubrir ese restante. Por otro lugar, me preocupa un poco la actuación de la Corte
simplemente en este caso que decretó suspensión cuando en la acción de inconstitucionalidad no se aplican suspensiones, ¿no? Aquí el ministro dijo que tenía que ver con que había una violación de derechos humanos y que si no se decretaba esta suspensión podía haber efectos irreparables. La verdad es que yo no veo esos efectos irreparables. Se les podría dar el dinero después, ¿no? Si de eso se tratara, creo que hay otros casos en los que sí son irreparables, en este caso sería absolutamente reparable. Creo que en el fondo tiene razón el Poder Judicial en cuanto a las cuestiones legales, ¿no? O sea, creo que tiene razón en que el legislativo no puede definir los topes de sus salarios. Sin embargo, creo que el judicial tendría que hacer una introspección y bajarse los montos de los salarios, porque esta discusión, claro que está poniendo en evidencia los abusos que se están viviendo ahí dentro. Claro. ¿Tú cómo estás viendo el tema, Lisa? Por un lado también está el dicho de Monreal acusando a los ministros de la Suprema Corte de haber, según él, cabildeado y decidiendo incluso sobre el mismo tema sobre el cual están cabildeando. Está acusándolos básicamente ahí con una acusación bastante severa, sin dar ninguna prueba. Por ahí está también entonces la amenaza velada de Mario Delgado. Es una confrontación entre los poderes, pero hay un riesgo de constitucionalidad, como dice, de una crisis, como dice Fer. Fíjate que a mí lo más interesante que me parece de este caso es la conformación de la oposición legislativa, que se sube a este tema como parte de las acciones legales que llevan esto a la Corte, donde lograron 55 senadores del PRI, de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, que en sí mismo, por número, ¿no? Se vuelven una fuerza interesante que se suma a estos gobernadores que desacataban todo el tema de los superdelegados, porque dificultan la aprobación de reformas constitucionales y la consolidación de las mayorías calificadas y las que se necesitan precisamente para este tipo de movidas. Esa es una cosa que yo resaltaría de este conflicto en particular. Ya hay dos bandos encontrados en el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado con ellos. Segunda cosa que quisiera resaltar para llegar precisamente al tema del riesgo constitucional. En este pleito de la ley de remuneraciones, por lo menos el lado de los magistrados ya trajo a la mesa que más allá de los salarios, ven ellos riesgos de invasión de autonomía del Poder Judicial por los temas de los nombramientos, por los temas de las rotaciones, por los temas de las duraciones de los puestos al interior, en fin, que están viendo como un tejemaneje desde el Ejecutivo y el Legislativo a partir de esta ley, donde identifican ciertas áreas de riesgo. Yo la verdad no veo hoy en día una crisis constitucional sobre este tema. Me parece que la discusión de salarios se tiene que dar. Por supuesto que no me gustan las cosas como muy estridentes de los dos lados, ¿no? Monreal diciendo la vamos a impugnar y la vamos a ganar y van a caer, y del otro lado diciendo nadie gana 600,000 pesos, cuando juntas todas las tabulaciones y todos los bonos y los costos extras, como si hay un cierto grado de abuso, ¿no? Pero yo resaltaría esas dos cosas. Hay una nueva oposición legislativa que no existía hasta hace pocas semanas y que con la ley de remuneraciones se activó, y adentro del tema del Poder Judicial entra esta controversia constitucional, el tema de otras está por verse, ¿no? Es muy pronto para juzgar eso. Hay pesos y contrapesos que se están activando, punto, ¿no? Diría yo, pero luego escuchamos un contrapunto, el del compañero Lujambio, y luego escuchamos un contrapunto de Lecona. Fíjate, más allá de la defensa al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, yo siempre he sido muy crítico de la Corte, de sus dinámicas, la forma en la que gastan su dinero. Me parece que no entienden, sí tengo cortefobia desde hace mucho tiempo, no entienden que México ya cambió y que ellos tienen también que cambiar. Y la tierra le pertenece a los vivos, ¿no? Es un viejo debate constitucional, ¿no? Y me parece que no deberían de responder con sumisión, sin embargo sí con sensibilidad. Y están fallando esa sensibilidad que les da la legitimidad y que justamente nace de la identidad que sienten los mexicanos con su labor, ¿no? Segunda cosa que me parece gravísima, un problema de comunicación. Esta conferencia de prensa fue atroz, salir a hacer cuentas de no ganamos 600,000 pesos, son en realidad 570,000 pesos, ¿no? Los magistrados del Tribunal Electoral, ¿no? Que es la burocracia más cara y faraónica de todo México, ¿no? Entonces, pues no fueron ni siquiera capaces de defender con vehemencia esto. Y lo más grave, me parece, de todo esto es que no sabemos cuánto ganan exactamente, en tanto que la información está reservada. No hay transparencia suficiente en el Poder Judicial como para que sepas exactamente cuánto ganan los ministros. Ayer se hizo público. Se sabe cuánto ganan sus percepciones. Salarios, aguinaldo, prima vacacional y bonos de fin de año, y daba un total para los ministros de la Corte de 228,000 pesos. Sin embargo, no se está contando ahí servicios que cualquiera que ha trabajado cerca del Poder Judicial sabe que
tienen trabajadoras del hogar, un montón de choferes, vales de Los comida gastos casi en seguridad. ilimitados. Viene ¿sabes? cuánto Gastos en ganan cada uno de seguridad, ellos, pero no viene ¿no? cómo están asignados. Exacto. ¿no? En el documento. Una segunda cosa, ¿no? O sea, el día de hoy en las 8 columnas de Reforma, pues está una nota bastante fuerte de lo que ya había hecho, yo creo que Nexos muy bien, de mapear cómo estaban pues las redes familiares adentro del Poder Judicial. Son hijo de juez, juececito, y tú le heredas tu plaza, ¿no? Y se quejan mucho de los maestros y no sé qué, y nadie le da plazas como los jueces en este país. Sí. Pues yo creo que no es una dinámica con la que la Corte y la Judicatura en general se sienta cómoda. O sea, no es su estilo y no frecuentemente hay la oportunidad de esta confrontación con el Ejecutivo. Pero hay que verlo así. Es una confrontación que Andrés Manuel yo creo que venía planeando desde hace mucho tiempo, desde ¿Tú crees campaña. que ya lo quería? Por que quería esta supuesto. Es que no podemos sustraer del análisis el hecho de la elección del nuevo ministro o nueva ministra. Sí. O sea, La presentación está de la dejando a terna. la Corte en un papel, pues sí, ridículo. Le está saliendo ahí muy bien a Monreal y a estas personas. Luego, Monreal, por favor, pero bueno. Los está haciendo ver como unos abusivos y que muchas cosas yo creo que lo son. Yo creo que definitivamente necesita la Corte, desde hace mucho tiempo necesitaba hacerse un ajuste, un autoajuste y tomar medidas de austeridad. Pero yo creo ajustes que se habían autoprometido hace algunos meses durante la campaña. En ¿no? agosto, no, cuando presidente de terminó la Suprema campaña, Corte. en el primer periodo de, bueno, en el periodo de sesiones de este año de la Corte, el 1 de agosto, yo creo que Luis María Aguilar vio la amenaza de esto que se venía construyendo y salió rápidamente a decir vamos a bajar gasolinas, en gastos de autos, en cosas que desde luego que no son los suficientes. chicles, ¿no? Los gastos de los chicles, pero al final esto está volviendo muy impopular a la Corte, está volviendo muy débil y creo que el tema que está ahí y que no se nos puede escapar es la terna nefasta que mandó Andrés Manuel, que pues va a perder relevancia en un mismo tribunal que se va a ver disminuido por una cuestión de este mensaje que está mandando Andrés Manuel y la gente de Morena por los abusos del Poder Judicial, que claro que existe. Pero tiene la mano levantada Sí, también. y a ver, yo coincido, y no quiero defender para nada los abusos, ni los excesos, ni el nepotismo, que sé que está fatal y que se tiene que resolver, y que me uno incluso al reclamo social porque esto se resuelva. Sin embargo, creo que tenemos que separar. O sea, uno es el problema legal que hay de por medio, porque al final el salario significa cierto valor del trabajo, ¿no? Y entonces tal vez no son 228,000, tal vez todos estamos de acuerdo en que lo que tendrían que ganar son 40,000. Pero si el siguiente presidente llega y dice, pues nadie va a ganar más que yo, que gano 30,000 pesos, entonces de repente su trabajo en lugar de valer 40,000 va a valer 15,000 o va a valer 20,000. O sea, digamos, ¿en qué momento ya nos empieza a parecer que es ridículo, que ya no nos hace sentido, que ya... Y creo que eso tiene que estar establecido con base en criterios técnicos. En el momento ¿no? que con comparas con expertos en otros, recursos ¿no? humanos que digan, bueno, ¿cuál es el valor de mercado de estas personas? ¿Con cuánto costaría sustituirlo con alguien por alguien con las mismas capacidades? Creo que no puede ser al aire, ¿no? Como se le va ocurriendo al nuevo presidente o al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de decir cuánto ganan él y sus compañeros. Y bueno, y de los desaseos legislativos también, ¿no? O sea, yo creo que estamos en gran parte metidos también en esta conflictividad, porque es una ley que, como mencionamos en la nota, no es una ley nueva, es una ley que viene fraguándose desde 2009, que a sabiendas de que traía ciertos problemas de constitucionalidad, se aprueba y se decide, se opta por enviar una ley con problemas de constitucionalidad precisamente para que ciertas cosas allá adentro reventaran. Yo coincido con Alfredo en el sentido de que este encontronazo, digamos, entre el Poder Judicial, particularmente a partir de la Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo, se iba a dar. Los mensajes venían claros incluso antes de que Andrés Manuel tomara protesta. La invalidación de la Ley de Seguridad Interior es una demostración de músculo por parte de la Suprema Corte de Justicia también, que sabía que venía la Guardia Nacional. Claro. Eso me parece sano. Lo que creo es, sí hay una discusión técnica, legal, muy pertinente, como dice Fer, sobre los términos en los que viene esta ley. Viene un segundo nivel de conflictividad o tema de problemática que tiene que ver con el trabajo legislativo per se, qué se está discutiendo, en qué términos y con qué, y un tema que el tercero, que es político, donde ya entran de lleno los temas de abusos. Y déjame decirte que no va a haber crisis. No va a haber crisis constitucional, ¿eh? Hoy Andrés Manuel, en la conferencia matutina, puso las cosas hasta un tanto en orden. Él habló del presupuesto que se le envía por parte del Poder Judicial y por parte del Poder Legislativo, no puede ser tocado. La invasión que habría a la autonomía del Poder Judicial para asignación de salarios es lo que está en disputa. Él creo que mismo puso en orden. Yo estoy seguro que él no cree que este va a ser un tema más allá de unos cuantos meses que van a servirle
para tener una corte débil en la cual nos pueden pasar muchas cosas. También no hay que dejar de Una ver. corte débil. Y tampoco hay que ver que el problema no es de los ellos. ministros, no son los ministros los que se inconforman. Es el Poder Legislativo, pero además los trabajadores. Son 40,000 trabajadores del Poder Judicial los que están inconformando, ¿no? Y que no son los de los grandes salarios, son de Pues todo, hay de todo. los que ganan más de 109,000 pesos. Esta ley únicamente le porque el afecta a tabulador los le afecta a funcionarios. todos. El tabulador le afecta a todos. Bueno, como dijo Lecona, este tema nos va a llevar varios meses a seguirlo discutiendo sin duda y habrá que ver si en efecto se convierte o no. Hay un riesgo no una crisis constitucional o si simplemente es un sistema funcionando y al final los ministros también y las ministras deciden bajarse los sueldos. Vamos a una pausa. Al regresar, el plan energético del sexenio de López Obrador que presentó este fin de semana. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.